Grandes misterios rodean a la figura del rey Salomón. Disponía de una cantidad de artefactos con un poder inusual, otorgados por la entidad controladora llamada Yahvé, Jehová, él, que era interpretada por varias entidades que controlan el planeta desde hace miles de años. Estos artefactos eran una mezcla de tecnología avanzada y el dominio de las energías cósmicas o magia. Sería algo llamado tecnomagia. Para empezar, se dice que mediante la sabiduría que le otorgó Yahvé, logró descifrar el verdadero idioma de los ángeles, que conocía a la perfección el poder de los conjuros, de la cabala, el uso de la numerología, astrología, el sonido, la energía y la vibración. Escribió varios libros mágicos que fueron ocultados y en parte se lograron rescatar algunos extractos de ellos donde se explica cómo mediante una serie de conjuros y de invocaciones se pueden llamar y controlar a toda clase de entidades, de demonios, obligándolos a aceptar la voluntad del conjurador a cambio de sacrificios rituales. También enseña cómo encontrar objetos, lograr la invisibilidad y muchas más habilidades extrasensoriales. Cómo realizar exorcismos, cómo usar y construir implementos mágicos y qué animales se deberían sacrificar a entidades arcónticas de menor y mayor rango, así como también sigilos y la manera de activarlos. En muchas invocaciones se usan nombres de origen arábigo y otros derivados de viejos textos mágicos de Oriente, jinns, demonios de rango medio, custodios de portales interdimensionales ubicados en dicha zona, etc. Todas las sustancias necesarias para los rituales y los amuletos están detallados y también cómo purificarlos. Muchos de los símbolos incorporan el Transitus Fluvi, un alfabeto oculto dado mediante canalización y necromancia a Heinrich Cornelius Agrippa, famoso mago perteneciente a logias malignas alineadas con demonios pertenecientes a la dimensión arconte. En resumen, este libro contiene instrucciones para practicar la necromancia, experimentos sobre invisibilidad, cómo dañar a otros y principalmente invocar y controlar demonios, entidades de la corporación arconte. Nabucodonosor, entre otras cosas, buscaba la mesa de Salomón, que parecía ser un artefacto basado en tecnología holográfica. La tabla, ordenador holográfico, le fue dada primero a Moisés para desplazarse a donde quisiera como regalo por su lealtad y colaboración, así como también el llamado Arca de la Alianza, que no era otra cosa sino un ordenador comunicador holográfico que estaba en conexión constante con los jerarcas Anunnaki, con los controladores, y que disponía de un arma nuclear protector, el cual desintegraba a todo aquel intruso que se acercara sin permiso de los sacerdotes custodios del arca. Se dice que la mesa de Salomón la construyó Moisés, bajo las meticulosas órdenes de la entidad que se hacía adorar como un dios, del siguiente modo: harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 90 centímetros, su anchura de 45 centímetros y su altura de 68 centímetros. La revestirás de oro puro y harás una moldura de oro alrededor del borde. Le harás 4 argollas de oro y pondrás argollas en las 4 esquinas que estén sobre sus 4 patas. Cerca del borde estarán las argollas para meter las varas a fin de llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las revestirás de oro y con ellas llevarán la mesa. Harás también sus fuentes, su vasija, sus jarros y sus tazones con los cuales se harán las libaciones. De oro puro los harás y pondrás sobre ella el pan de la presencia perpetuamente delante de mí. Se dice que en este objeto sagrado, que se guardó en el templo de Salomón, el mismo rey inscribió el Shem Shemaforash, o verdadero nombre de Dios que, según la tradición cabalística, no debe ser pronunciado ya que es el vocablo que utilizó Dios para crear el universo, la fuente de toda creación. No solo esto, sino que en esta mesa estaría inscrito todo el conocimiento del universo. Este nombre tendría la función de código acceso al ordenador, un código de acceso. A quien lo dijera se le daría acceso a todas las propiedades tecnológicas de dicho artefacto. Otro de los objetos era el denominado sello de Salomón, un anillo mágico en el que también estaba inscrito el nombre de Yahvé, que le dijeron a Salomón uno de los ángeles o entidades del grupo controlador. Este sigilo o código secreto le daba al portador una serie de poderes asombrosos tales como el control sobre espíritus, sobre demonios, sobre jinns, la autoridad sobre el viento y el agua o la capacidad de comunicarse con los animales.
Es una tecnología que mezcla el control de energías cósmicas y de seres extradimensionales, que incluso se dice que a algunos de estos seres Salomón hizo trabajar en la construcción del templo que levantó para contener artefactos tecnológicos en su interior, además de que dicho templo parecía tener la función de generador de energía para la apertura del portal del monte Moria. Yahvé sentía una especial predilección por Salomón, al que además de otorgarle un gran poder, le hizo poseedor de una avanzada tecnología de la que era incapaz el ser humano de la época. Otros excepcionales objetos mencionados en los textos antiguos son el Urim y el Turim, unas piedras colocadas en un pectoral sacerdotal que debía situarse sobre el corazón, mediante las cuales se transmitía la voluntad divina y que se utilizaban para cuestiones en las que se consideraba necesaria una respuesta de la entidad que se hacía pasar por un dios, como decisiones de interés nacional, ya que Yahvé era el legislador de Israel. En realidad se trataba también de artefactos tecnológicos que daban respuestas y órdenes ante las preguntas de los sacerdotes. Los sacerdotes no eran sino aquellos que estaban en pleno contacto con estas entidades. Además, Salomón tenía lo que llamaban una alfombra mágica que utilizaba para viajar por el aire, y que podía llevarlo no solo a él, sino a toda su corte, y que podía atravesar grandes distancias en poco tiempo. Estaba tejida con seda verde, según dicen, y con oro, e iba acompañada por bandadas de pájaros en sus viajes. Se dice que esta alfombra voladora era de 60 millas de largo, unos 90 kilómetros, y otros 90 kilómetros de ancho, capaz de transportar a 40.000 hombres. Aquí estaban describiendo descaradamente una nave nodriza, un artefacto volador. No solo el rey Salomón disponía de este artefacto volador, sino que antiguas leyendas nos describen a otros monarcas conduciendo estas naves voladoras, que incluso utilizaban para las guerras, algo idéntico a los vimanas hindús. Otro de los objetos de los que fue poseedor el rey Salomón fue el Arca de la Alianza, que después de acompañar al pueblo elegido en su vagar por el desierto, acabó guardándose en el templo de Jerusalén. Un cofre que se colocaba en el lugar más santo del tabernáculo y que también Dios mandó construir a Moisés, hecho de madera de acacia y revestido en el interior y en el exterior de oro puro. El oro tiene la propiedad de aislante y conductor potente. El oro tiene una utilidad que lo hace muy valiosa en el área de conducción eléctrica y en la manufacturación de baterías, y es el hecho de que el oro tiene una larga durabilidad y una alta resistencia a la corrosión, lo cual se aprovecha para fabricar los bornes de las baterías y los conectores eléctricos. Así que el arca, además de ser una especie de ordenador holográfico o de emisora que estaba en continuo contacto con las entidades controladoras, era una batería generadora de una gran cantidad de energía que también era usada como arma. El arca representaba la presencia de esa entidad que se hacía pasar por Dios y parece ser el medio que éste utilizaba para comunicarse con el pueblo de Israel. Y dicen lo siguiente: allí ciertamente me presentaré a ti y hablaré contigo desde más arriba de la cubierta, desde entre los dos querubines que estaban sobre el arca del testimonio. Este extraño objeto debía de colocarse en el interior del tabernáculo tras una pantalla divisoria, además de ser cubierto por pieles y una tela de color azul para impedir que el pueblo la mirase ni siquiera, por el más mínimo momento, y por lo tanto muriese. Era muy peligroso acercarse al arca. Tocarla o mirarla podía ser motivo de muerte por alguna extraña radiación. Así nadie podía acceder al interior del tabernáculo a excepción del sumo sacerdote, que únicamente tenía permitida la entrada una vez al año. Para ello debía de portar incienso, ir cubierto de sangre de cordero y estar libre de pecado. Si no cumplía todos estos requisitos, corría el peligro de morir bajo la ira de esta entidad. Esta entidad se manifestaba muy celoso del cuidado y del respeto con el que este objeto era tratado por los humanos, llegando a matar instantáneamente a quien se atreviera a poner sus manos sobre el arca, sobre este artefacto, incluso aunque fuera con las mejores intenciones. Pone lo siguiente en la Biblia: pero cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron, y se encendió la ira del Señor contra Uza. Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. Los hebreos creían que Dios residía dentro del arca, y la trataban con el mismo respeto con el que tratarían al propio Dios al interpretar su presencia cerca del objeto. Y es que cuando el pueblo de Israel atravesaba el desierto, esta entidad, Yahvé, los acompañaba en forma de nube junto al arca. Y pone lo siguiente: y la nube del Señor iba sobre ellos de día desde que partieron del campamento,
Como he dicho, este objeto también era usado como un arma de gran poder, gracias a la cual el pueblo elegido logró vencer en las guerras que esta entidad les ordenaba emprender, conquistando así las tierras de Canaán y Jericó para sus propósitos futuros. Y la presencia de Yahvé cerca del arca no era solo percibida por los hebreos, sino que, según se narra en Samuel, uno de los pueblos enemigos, los filisteos, pudieron constatarlo al encontrarse el arca en el campo de batalla. Pone lo siguiente: cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento, y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. Por último, el arca era también el contenedor de otros objetos que esta entidad otorgó al pueblo hebreo: las tablas de la ley entregadas por esta entidad a Moisés, la vara de Aarón con la que realizaba los milagros de Dios, y la fuente de maná, que era el alimento que esta entidad hacía llegar a su pueblo mientras les guiaba por el desierto. Esta entidad celosa e iracunda y rabiosa, que encontraba un especial deleite en el oro, en algún momento hizo entrega a los humanos de una tecnología tan avanzada que sus poderes eran interpretados como voluntad divina, pero que solo otorgaba a unos pocos elegidos, como el rey Salomón, o como medio para obtener un fin concreto. El paradero de estos artefactos se desconocen a día de hoy, aunque no son ni han sido pocos los que incansablemente tratan de dar con ellos. Se dice que estos artefactos fueron ocultados en una de las galerías subterráneas que existen bajo la explanada de las mezquitas en Jerusalén, donde estaba construido el templo del rey Salomón y donde existe una base subterránea, además de ciudades intraterrenas. Hay misterios tanto en el exterior de Jerusalén como bajo tierra.